Como primer punto necesitamos ir a la consola de Firebase en su página oficial. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le colocaremos un nombre referente a nuestra aplicación, nuestro proyecto. Una vez colocado, simplemente es darle a aceptar y siguiente. En este caso voy a desactivar las analytics ya que no las necesito, pero es opcional, total, se puede activar en cualquier momento. Una vez creado el proyecto, podemos venir y crear un nuevo proyecto en esta plataforma de la versión web. También acepta dispositivos móviles, entre otros dispositivos. Está bastante bueno. Aquí le coloco un nombre referente a la aplicación que vamos a estar haciendo. Voy a ponerle test Firebase out como referencia. Esto nos va a devolver el SDK de Firebase con su comando para instalar las dependencias y nuestros credenciales para poder conectarnos a la API de Firebase. Es tan fácil como copiar y pegar. Estaremos haciendo este proceso desde cero. Si ya tienes un proyecto creado, puedes avanzar a la siguiente sección sin problema. Yo estaré utilizando el instalador de paquetes, en este caso Bit, que es mi favorito. Tenemos un video de Bit, por si no lo viste. Y bueno, voy a utilizar JavaScript. En este caso el framework va a ser React. Nos movemos a la carpeta del proyecto. Instalamos las dependencias necesarias para que nuestro proyecto funcione. Simplemente esperar. Utilizo el comando code para abrir el proyecto en mi Visual Studio Code. Me voy a las configuraciones del proyecto y aquí necesito el comando y las configuraciones para poder hacer el archivo de configuración. En este caso, aquí voy a instalar las dependencias. npm install Firebase, o si no, copias el comando y listo. Esperemos hasta que este se complete. Mientras el instalador de paquetes está descargando nuestra dependencia, vamos a abrir una carpeta Firebase, en este caso dentro de source, porque va a ser un archivo global, por así decirlo. El nombre del archivo puede ser cualquiera, en este caso firebase.config.js, para ser más específico a nivel de código y más ordenado. Solamente copiamos y pegamos nuestras credenciales para conectarnos a las API. Yo recomiendo que esto esté bajo variables de entorno, así está más seguro. Bueno, es necesario, no es recomendable, es necesario. Bueno, mientras esto se descarga, esto sería ya toda la instalación necesaria para iniciar un proyecto con Firebase, ya sea autenticación, storage, bases de datos en tiempo real. La mayoría de productos que tiene Firebase para brindar se van a inicializar de la misma manera. En esta segunda parte estaremos configurando la autenticación en Firebase. Vamos a agregar aquí un nuevo proveedor. En este caso voy a utilizar correo electrónico y nuestro proveedor de Google para poder iniciar sesión también por Google. Estos serían los dos proveedores que vamos a utilizar en este ejemplo práctico. A futuro podemos intentar también traer otros, pero como introducción creo que con estos dos bastaría y son los más utilizados, así que con esto bastará para aprender las bases de Firebase Authentication. Hacemos un import a Firebase out. Vamos a traer nuestra
función getAuthentication desde Firebase /out. Aquí dentro tienen todos los paquetes que brinda Firebase. En caso tal quiero usar el storage, etcétera, etcétera. Todos están dentro de Firebase /. Inicializo una variable, en este caso para guardar getOut. GetOut recibe como parámetro las configuraciones de Firebase para poder que funcione perfectamente. Lo guardo en una variable y la exporto importante porque lo utilizaremos en nuestro proyecto de manera global. Voy a crear un context, en este caso porque quiero que sea global. Inicio un archivo outContext.js. En este caso me equivoco porque sería JSX. A futuro lo cambiaré. Aquí vamos a utilizar dos funciones de React. En este caso vamos a utilizar el useContext y el createContext. Pero primero importamos la autenticación desde Firebase /firebase.config, que es el archivo que creamos previamente. Y importamos desde React useContext y el createContext. Esto nos ayudará a globalizar todo nuestro contexto, que en este caso el contexto va a ser referido a la autenticación para que toda la aplicación en este caso tenga acceso al usuario que va a estar logueado, etcétera, etcétera. Iniciamos una constante con un nombre referente, en este caso outContext, que sea igual a createContext, y lo inicializamos. De esta manera vamos a crear el contexto. Como siguiente vamos a utilizar ese contexto. Vamos a simular que creamos como un hook, por así decirlo. Voy a ponerle useOut referente al contexto. En este caso va a ser un hook, se va a llamar useOut. Ahí en breves arreglo la función flecha, la coloqué mal. En una variable vamos a guardar lo que es el useContext. Aquí me atrevo un poco el autocompletador de código. En breves las estaré cambiando. Recibe como parámetro useContext el outContext, o sea el contexto creado. Vamos a hacer aquí una validación sencilla con un if, de que si no me pasa en el contexto, simplemente que devuelva, podemos hacer un error por consola, un error definido por nosotros mismos, en este caso console.log, algo sencillo, que me devuelva no creaste el contexto, por ejemplo. Y así ya tenemos como un manejador de errores, algo sencillo. De lo contrario, que esto retorne el contexto. Y esa sería toda la configuración. Como siguiente punto, lo primero que vamos a hacer es cambiarle la extensión en este caso, nuestro archivo, ya que estoy utilizando en mi caso bit, y le pondré como mayúscula el nombre, ya que esto va a ser un componente de React. Voy a hacer una función que se exporte llamada outProvider, y esta función se va a encargar de globalizar todo nuestro contexto. Vamos a decirle que por props reciba el children, que es como los hijos, y que retorne en este caso los hijos por ahora. El outContext tiene una propiedad llamada provider y es la encargada de poder globalizar nuestro contexto. En este caso quiero que abarque toda la aplicación, así que voy a abrazar con esta función outProvider lo que viene siendo nuestro componente app, que sería como el archivo principal de nuestro proyecto en React. Vamos a ir al app,
voy a importarlo out provider desde nuestro archivo del context. En este caso tenemos a context barra out context y listo. Llevamos a nuestro out provider. Con eso ya tendrás globalizado todo el store, que vendría siendo el contexto. Es parecido bastante a Redux. En esta parte estaremos creando lo que es las funciones de autenticación de Firebase. Ya que tenemos el contexto, vamos a llamar una de las primeras funciones, que es create user with email and password, que viene desde Firebase barra out. Y vamos a crear aquí una función flecha llamada register, que va a ser la encargada de registrar un usuario con email y contraseña. Create user with email and password recibe por parámetro el email y la contraseña. Así que aquí lo recibo mediante register y se lo paso a la función create user with email and password. Esto lo guarda una constante response para guardar la respuesta, y le voy a decir await para que espere la función asíncrona en este caso. Como es una promesa, es necesario utilizar el await. Ok. Vamos a hacer un console log de response para utilizar su valor simplemente. Y provider tiene otra propiedad llamada value, donde podemos exportar por defecto, por así decirlo, nuestras funciones y todo el contenido. También vamos a exportar a futuro el valor del usuario. Como segunda función vamos a utilizar desde Firebase barra out singing with email and password, que es la función encargada de hacer login a un usuario ya registrado en nuestra autenticación. Esta lo voy a llamar login, va a ser asíncrono igual que la función anterior, y va a recibir lo mismo, el email y la contraseña. En una constante vamos a guardar esta función, singing with email and password. Y la guardo en una constante llamada response para almacenar la respuesta. Le digo que sea igual a wait para que espere. Y al igual que la anterior, vamos a exportarla para que quede globalizada toda la aplicación. Utilizo el response en un console log para ver la respuesta que devuelva, para tener como un feedback de lo que está pasando, y con eso sería suficiente. Ahora aquí, si le hacemos ahora la función, vemos que esto necesita la autenticación como primer parámetro. Aquí se lo voy a pasar a la primera función y a la segunda. Esto es necesario para que se conecte a la autenticación de Firebase. Con esto ya tendremos dos funciones bastante simples, register y login, que nos van a servir en un formulario controlado a futuro para poder manejar el registro de un usuario y el iniciado de sesión de un usuario ya existente. Vamos a crear la función con Google, que es la más simple de todas. Esta no necesita recibir nada, ya que es un proveedor externo al mismo Firebase, así que no necesita ni un email ni ninguna contraseña. Aquí voy a llamar a la función Google Provider, y aparte una más, porque necesita dos funciones, que es el singing with popup, que es la ventanita que aparece de Google, así que está bastante bien, ya que no se va a tener que maquetar nada. Todo va a venir por parte de Firebase y el proveedor. Lo mismo que antes, voy a guardar en una variable response la respuesta y le voy a decir que sea igual a await. Bueno, en este caso no es await, es new, porque vamos a crear una nueva instancia de Google Out Provider y la inicializamos para tener la variable, en este caso, lista, y esto va a retornar singing with popup, y por parámetro
esto va a recibir el proveedor, que en este caso es Response Google. Y importante, la autenticación como primer parámetro. Y ya con esto tendremos la función de login with Google lista para utilizarlo. La exportamos en nuestro out context, login with Google, y con esto ya estaría exportada toda la aplicación. Por último y no menos importante sí, el logout, que va a ser una función asíncrona. Esta no recibe nada tampoco, ya que solamente es vaciar el estado actual del current user, o sea del usuario actual. Llamamos la función sync_out desde Firebase /out y simplemente la ejecutamos. Se puede hacer en línea. En este caso me gusta guardar la respuesta de si en caso tal esa función devuelva algo, para manejar lo que es el estado de lo que está sucediendo en mi contexto. Claro, estos console logs en la zona de producción serán eliminados, pero en desarrollo me gusta bastante manejar lo que me está devolviendo las promesas asíncronas, el manejo de errores. Esto quedaría bastante bien en un try catch para manejar las respuestas de error. En este caso, como es algo práctico, lo estamos viendo así. Un entorno más ordenado, un try catch para manejar el error estaría bastante bien. Importante, globalizamos la función y con eso estaría listo. Bien, aquí les explicaré brevemente qué es lo que estuve haciendo detrás de cámara. Hice un componente formulario, el cual consta de 2 formularios y un botoncito para hacer el logout. El primer formulario se va a encargar de registrar un usuario, el segundo del login y de iniciar sesión por Google, y el tercero simplemente desloguear el usuario. ¿Okay? Y voy a crear un segundo estado para manejar lo que es la password del registro. A cada input le voy a decir que cuando cambie, cuando ocurra el evento onChange, esto retorna una función flecha que cambie lo que es mi estado actual de setEmailRegister, que ahí se va a almacenar el e.target.value, que en este caso es el valor actual del input, así algo sencillo. Y con eso ya tendremos manejado el primer input. El segundo de la password lo vamos a manejar de la siguiente manera, igual con un onChange. Que sea igual a setPasswordRegister y le paso por parámetros el e.target.value, que va a hacer referencia al valor actual que tiene el input. Y listo, con eso tendremos los 2 inputs controlados. Aquí voy a testear de que esto esté funcionando de la manera correcta. Llamo a los 2 estados actuales. Le pongo un tercer parámetro para saber qué viene de ahí. Tipeo un poco para tener un feedback. Y sí, estoy manejando el estado de cada input, así que está perfecto. Un evento on click al botón, que para cuando le hagan un clic, este devuelva la función flecha handle register, la invocamos
el console log lo elimino ya que no lo vamos a estar utilizando. Creo la función flecha handle register y le digo que prevent default, esto es para que el botón no me refresque la página, porque eso hace perder los estados en React, así que eso es necesario. Y la inicializamos para que funcione correctamente. Ya con esto deberíamos tener el refresh, en este caso de la página, eliminado. Ahora sí, vamos a llamar a nuestro hook, que es useOut, lo creamos en la segunda parte. Desde context, out context, estamos llamando a la función que exporta el contexto a los componentes mediante el out provider. Aquí importante, vamos a inicializarlo para poder quedarnos con todos sus valores, ya que esto por dentro es un objeto de JavaScript que contiene todas nuestras funciones de register, login, logout y login with Google dentro de sí misma. Aquí entra su función register, la invoco y le paso el email.register, en este caso email register, y password register, que como recordamos esto recibe por parámetro el email y la contraseña. Aquí pruebo un poco el formulario. Envío la información y como le hicimos el console log a la respuesta, esto devuelve un objeto con los credenciales del usuario actual. Si nos vamos a nuestro Firebase, podemos ver de que en el área de la autenticación, entramos a nuestro proyecto, vamos a tener guardado lo que es el usuario actual, en este caso holamundo@gmail.com. Y así de simple tenemos la función register completada. Y ahora mediante este mismo correo holamundo@gmail.com vamos a poder iniciar sesión en login. Ahora que hicimos funcionar el handle register, en esta parte estaremos conectando el formulario de login para autenticar un usuario ya registrado en nuestra autenticación. Debo hacer aquí lo mismo que lo anterior, 2 estados para manejar el formulario con su email y la contraseña, y hacer los mismos pasos anteriores para manejar el estado de cada input y del botón que envía. Vamos a manejar el evento del input mediante un onChange. Cuando este cambie, devuelve una función flecha y que este cambie el estado de mi email. Le voy a pasar el .target.value igual que el anterior, y lo mismo con el con el input password. Cuando recibe el evento onChange, cuando este cambie, que ejecute set password y le paso como value el .target.value para también quedarme con la información y poder manejar el formulario. Abro la consola para ver qué me devuelve y debería estar recibiendo en este caso el manejo del formulario mediante el console log. Perfecto, tengo el estado controlado del formulario. Ahora un clic al botón submit, llamo una función flecha, le digo que está a ejecutar handle login para manejar lo que es el iniciado de la sesión, y vamos a hacer igual que el anterior, una función flecha con el mismo nombre que el onClick y que esta llame a su vez a la autenticación .login y le pasamos por parámetro lo que es el email y la contraseña.
Listo, con esto sería suficiente para manejar el formulario de login. En este caso, si iniciaríamos con un usuario que no está registrado todavía, nos daría un error. Pero como holamundo@gmail está autenticado, nos devuelve que fue una operación exitosa de iniciado de sesión. Esto a su vez nos devuelve un token con un user. Ese objeto user vamos a estarlo manipulando a futuro. Como siguiente, antes de empezar a configurar la autenticación de Google, vamos a venir a configuraciones, dominios autorizados. Vamos a colocar nuestro dominio. Con eso estaría la configuración de Google completa. Acá en el formulario vamos a hacer un evento on click al botón de Google y vamos a pasarle una función flecha para cuando le den clic al botón ejecute la siguiente línea de código. Creo una función handle Google, la invoco para inicializarla y acá creo su función. Creamos const handle Google, le digo que va a ser igual a una función flecha, en este caso no necesito el evento. Creamos la función handle Google, le digo out.login with Google y le envío por parámetro. En este caso no necesita nada, simplemente voy a ponerle el e.prevent default para que no ejecute el refresh del formulario, y con esto ya tendremos lo suficiente para que nuestro botón Google haga su trabajo. En esta parte vamos a estar haciendo una función que nos retorne el usuario actual o el current user para poder hacer validaciones, peticiones, enviarlos al back, renderizados condicionales, entre otras cosas. Se puede hacer muchas cosas con el UseEffect que vamos a montar en breve. Como primero necesitamos un estado para guardar el valor actual del current user. Vamos a ponerle que un estado vacío o un estado nulo, cualquiera de los dos es válido, y llamamos al UseEffect. Por parámetro le pasamos una función flecha y como segundo parámetro le paso un arreglo vacío. Voy a hacer una constante subscribe, ahí voy a guardar lo que es la información. Desde Firebase out voy a llamar a su función onOutStateChange. Esta se va a encargar de retornarme el current user. Si le hacemos hover a la función, vemos que como primer parámetro necesita la autenticación y como segundo parámetro este nos retorna el usuario actual. Así que voy a hacer una función flecha que este me retorne el current user. Hago una pequeña validación y le digo si no hay ningún usuario actual logueado en nuestra aplicación, que ejecute esta siguiente línea de código. Un console log con un texto, no hay usuario suscrito, pues en inglés o en español, y que esto retorne, de lo contrario, el set user con el usuario actual para guardar el valor. Pongo el estado vacío arriba en caso tal no haya nada. Esto me sirve para manejar de que no tener espacio en memoria innecesario. Al final retorno la función subscribed
Y con esto ya estaría nuestro on-out state change listo para validarlo y hacer cosas con los valores que nos devuelve esta función de Firebase. Como siguiente, vamos a hacerle destructuring aquí a nuestra constante out y quiero quedarme con el user. En este caso, entrar a la propiedad user y le voy a hacer destructuring a la propiedad display name, que es ahí donde se almacena el nombre del usuario actual. También podemos entrar en la propiedad email para conseguir el email o la foto URL, que esto nos va a devolver la URL del usuario actual. En este caso, devuelve el nombre del usuario logueado. Una vez inicio sesión, se inicia automático porque solamente tengo una sola cuenta en este dispositivo. Podemos hacer la validación con un pequeño H1 para mostrar si una bienvenida o algo parecido, o agradecer al usuario por alguna compra en una pasarela de pago, por ejemplo, o enviar los datos a un backend. Se pueden hacer muchísimas cosas. En este caso, pregunto si displayName es true, que esto retorne un H1. Y ya está, esto va a retornar el displayName. Le pongo las llaves para que tome el valor y con esto ya sería más que suficiente. Bueno, como última parte, vamos a estar programando el botoncito de logout para poder cerrar sesión del usuario actual. Con un evento on click le pasamos una función flecha y una función que controle el botón una vez se le haga clic. La ejecutamos, procedemos a crear la función flecha. En este caso aquí no le voy a pasar el evento, ya que no es necesario, está fuera de un formulario. Y le digo out.logout. Y así de sencillo, ya con este botón vamos a poder desloguear el usuario actual. Vemos que nos trae no hay usuario suscrito gracias al useEffect. Y ahí vuelvo a iniciar sesión. Con esto queda todo completo. Y para finalizar, para mejorar este proyecto, lo que podrías hacer es un try catch para cada función y así poder capturar el error y manejar los errores de cada catch. Pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte de autenticación con Firebase. Con esto creo que ya es suficiente para tener buenas bases con este microservicio.